Muy bien, vamos a continuar. Bienvenidos todos. Creo que hoy tenemos, ¿verdad? Todos. Dios les bendiga, ¿verdad? Los hermanos, les instamos que no, a veces, ¿verdad? El tiempo, las situaciones no nos dejan, pero les instamos que no se den por vencidas, que sigan adelante. Estas puertas siempre van a estar abiertas, porque para estudiar la palabra, pues no tenemos ningún restricciones. El que quiera, pues todo está libre. Lo importante es tener ese deseo y eso es de darle gracias a Dios. Lo que habíamos estudiado el domingo pasado fue, ¿cuántos se acuerdan? La lección del domingo pasado, una de las primeras Biblias, ¿verdad? Traducidas, esa fue una, y de ahí nos fuimos a otra, a otro idioma. La más reciente, ¿verdad? Uno de los idiomas vernáculos que se le llamaba en ese tiempo, al inglés. Primer Biblia traducida al inglés completa. Habían fragmentos o algo otros que las habían traducido, pero ¿cómo se le llamó a esa Biblia? La Biblia de Wycliffe, ¿verdad? Esa es una reseña histórica que debemos de... Por ejemplo, la Septuaginta fue la primera Biblia traducida ¿de cuáles idiomas? Del arameo y el hebreo, ¿a cuál idioma? Al griego. La Septuaginta, ¿verdad? Ya en el tiempo ya después de Cristo, por la necesidad de que toda la población de ese tiempo, ¿verdad? El idioma de ellos era el griego, entonces había una necesidad de entender mejor las escrituras. Por eso se eligieron o se seleccionaron 70 personas alrededor, por eso de ahí deriva el nombre de Septuaginta, porque se hizo en 70 días por 70 personas. No cualquier persona, sino eran, por así decirlo, ¿verdad? Los maestros, los eruditos de ese tiempo, que entendían tanto la lingüística o el idioma, la semántica y también entendían bastante lo que es las tradiciones y la teología. Esas ciencias las tenían que poner en práctica y esos eran unos requisitos para que los traductores podrían ejercer, ¿verdad? Esa labor de traducir escrituras del original. Y ahí tenemos, ¿verdad? La Vulgata Latina que surgió después. Y dijimos que la Vulgata Latina se convirtió en ¿qué? En la Biblia oficial de qué imperio y de qué iglesia. De la Iglesia Católica por alrededor de ¿cuántos años? Por alrededor de 1200 años. Por ende, ¿verdad? El latín es el idioma que hasta el día de hoy, pues muchos en la Iglesia Católica todavía se habla, pero el latín ya es un idioma muerto ya, solo en algunas, como la ciencia, la religión, ¿verdad? Solo en esa rama del catolicismo. En Roma se usa el latín, pero ya la mayoría, pues, y dijimos, la mayoría ya no se puede leer ni entender porque ya tenemos otros lenguajes. Dijimos, ¿verdad? Que el latín era como, de ahí provenían muchos idiomas, parte, ¿verdad? De nuestro lenguaje, como el inglés, el francés, el portugués, el español, el romaní también, el de Romania, por eso tenemos muchas palabras similares. Entonces la Vulgata Latina se convirtió en la Biblia oficial, ¿verdad? Del Imperio Romano o de la Iglesia Católica Romana por alrededor de 1200 años. Con ella, ¿verdad? Se tradujeron todos los libros del Antiguo Testamento e incluso, ¿verdad? Se le agregaron otros libros, como los libros deuterocanónicos o los libros apócrifos, los cuales ustedes hicieron la tarea, ¿verdad? Espero que tengan una mejor o una amplia conocimiento acerca de ese tema. ¿Por qué dijimos que por qué se dice, verdad? Los que hicieron la tarea, que no se
en la Biblia cristiana, ¿verdad? Protestante, como se le llama, no se incluyeron esos libros deuterocanónicos. De los que no estuvieron el domingo, ¿quién sabe esa respuesta? ¿Por qué no se han anexado o homologado a la Biblia protestante? Porque tenían muchos como errores. Dios lo bendiga. Errores de doctrina. Ese es otro, muy bien. Y hay un dato también muy importante. ¿Por qué razón? Porque no estaban incluidos en la Biblia original de los hebreos, llamada el Tanaj, ¿verdad? Esos libros no aparecen en la Biblia de los judíos, como Sabiduría, Eclesiástico, Primera, Segunda y Tercera de Esdras, Macabeos, Primera y Segunda Macabeos, Bel, Judith. Todos esos libros no aparecen en la Biblia hebrea. Entonces, por esa razón, ellos decidieron que son libros importantes, como los libros, les decía yo, de los Macabeos, son como históricos, son buenos, son importantes, pero como inspirados por Dios, ya pierde ya la esencia, porque muchos de ellos se contradicen las doctrinas de la Biblia. Entonces, eso es algo muy importante. Esa era una de las partes, ¿verdad?, que estos traductores o los que hicieron el canon, ¿verdad?, se fijaron que todos los libros no debían de ser contradictorios unos con los otros. Tanto, ¿verdad?, el libro de Job, antes de 1400, ¿verdad?, antes de Cristo, o los libros de la ley escritos por Moisés en el 1400 antes de Cristo, a Apocalipsis, ¿verdad?, un escrito de Juan en el año 95 después de Cristo. Todos esos, ¿verdad? Alrededor estamos hablando casi de 1500 años, ¿verdad?, de diferencia, pero tanto Apocalipsis como los libros de la ley o la Torá no se contradicen en cuanto a doctrina, verdades bíblicas y todo, ¿verdad?, lo que enseña la palabra del Señor, sino que van en un común acuerdo. Y eso era algo muy importante para los traductores. Por esa razón, pero ya en la Biblia Vulgata Latina, que ya se escribió directamente, ¿verdad?, para la Iglesia Católica, ellos incluyeron todos esos libros y la usaron como base para todo el mundo occidental de ese tiempo, para todo el mundo occidental. Entonces, y una de las cosas que ellos hacían era que el acceso solo lo debería tener el ámbito papal, el papa y todos los clérigos, los sacerdotes, los obispos y toda esta gente. Y otra de las cosas que era muy difícil para que la gente entendiera y supiera de la palabra era porque no todos, ¿verdad?, entendían ni hablaban el idioma. Esa es una de las cosas. Dos, era una época de escasez en cuanto a la gramática, en cuanto al escribir y leer, pues mucha de la gente pues había mucha pobreza y todo eso, entonces casi el pueblo común no tenía acceso, aunque tuviera una Biblia, pues no le podía entender. Incluso si iban a la iglesia venían más en el aire, porque solo la gente de ahí, ¿verdad?, les entendía el idioma, el latín. Ahora muy bien, esa era la Vulgata Latina, luego pasamos, ¿verdad?, al inglés, que es la Biblia de Wycliffe. Decimos que él fue considerado, ¿verdad?, una persona contraria, porque él se metió y tuvo el valor, ¿verdad?, de parte de Dios de traducir la primera Biblia al inglés, que esta es una de las Biblias que después viene la Biblia de King James, del rey Jaime, posteriormente, que es una de las Biblias más cercanas al original. Por eso en el idioma inglés, ¿verdad?, esa es una de las Biblias más regulares que se usa en las iglesias. Aunque muchos ahora quieren adoptar, ¿verdad?, lo más común, lo más
lo más nuevo. Incluso la Biblia, ¿verdad? En español como Nueva Versión Internacional, la Biblia de las Américas, muchas Biblias que en vez de decir una cosa, pues ya las aclaran y a veces se le pierde ese sabor, lo original. Pero la Reina Valera vamos a ver que es una de las Biblias más cercanas al original, porque fue traducida directamente. De ahí este Wycliffe, eh, él fue, ¿verdad?, tenido por hereje. Incluso la Iglesia Católica dice que cuando él murió y lo quemaron el cuerpo de él, y incluso sus cenizas las tiraron, ¿verdad?, en el río Swift. Las tiraron como una representación, ¿verdad?, que lo querían excomulgar, que la gente se olvidara de él porque había sido una persona malvada, que había hecho mucho daño ¿verdad?, en la mentalidad de ellos, pero al contrario, fue una de las personas que empezó como a abrir eh, como empezar a pensar diferente, ¿verdad? Empezar a pensar diferente que lo que el imperio, que lo que la iglesia había traído como una tradición. Muy bien, Dios les bendiga. Ahora vamos a ir ya al 400, ya vamos adelantando ya 600 años atrás, al 400, 1408 después de Cristo. Aquí tenemos, se tornó ilegal la traducción de la Biblia en inglés común, sin autorización, porque ya empezaron, ¿verdad?, muchos a entenderla. En ese tiempo. Ahora vamos a empezar la reforma en Alemania, 1555 después de Cristo. Surge 1455, surge la invención de la primera imprenta. Miren qué dato más importante a través de la historia. Déjeme decirle que nosotros tratamos ahorita de traer la historia no en la línea como historia de la iglesia, sino en la línea como historia de la Biblia. Porque si ya la traemos como historia de la iglesia, pues habría que meter más detalles y muchos más datos que tengan que ver con el tema de la iglesia en general. Pero aquí tratamos solo la manera de dirigirnos a la línea de la Biblia, de las traducciones, porque por eso se llama introducción bíblica. Pero ya, ¿verdad? Cuando ustedes ya tengan la materia de la historia de la iglesia, ahí sí ya se van a meter más en lleno en otros temas. Y ustedes, como ya medio pasaron por ahí, le van a entender mucho más mejor a esa materia. La misma vino a ser un heraldo y un aliado de la reforma venidera. Un heraldo quiere decir un puente o una ayuda o algo, ¿verdad?, que sirvió para llevar a cabo otra cosa. En el año de 1455 en Alemania, Johann Gutenberg inventó la primera imprenta mundial. Este fue el único y más importante evento que influenció la diseminación de la Biblia. El primer libro impreso fue la Biblia de Gutenberg. Fue tomada de la Vulgata latina. Ese fue uno de los primeros libros imprentos en la historia de la humanidad, de las imprentas. Habían, ¿verdad?, diferentes maneras de imprimir, solo habían manuscritos, a lo mejor habían inventado algunas otras cosas, pero este hombre, ¿verdad?, era de una familia, no, ¿verdad?, de una clase alta, sino que él había estudiado y podía manejar mucho. Dice que él trabajaba en el área del hierro, de hacer, ¿verdad?, obras con ese metal, con ese material, y por ende él al final, ¿verdad?, era un hombre muy inteligente. Y él se le vino de parte de Dios empezar, ¿verdad?, a pensar en cómo ellos podían ayudar a propagar, ¿verdad?, la Biblia, o que la gente pudiera entender la palabra de Dios. Entonces él empezó un proyecto que otros, ¿verdad?, se anexaron y dijeron, bueno, este proyecto es muy importante, la elaboración de una imprenta. La imprenta se miraba más o menos así, la original.
Esta fue la primera Biblia de 42 líneas, de dos columnas de 42 líneas. La Biblia de Wittenberg de 42 líneas se le llamaba porque de dos columnas y cada columna tenía 42 y él fue el primero que la printió. ¿Y cómo lo hacían? Era como una plancha así, donde ellos tenían que poner cada letra. Por ejemplo, si querían poner la palabra Dios, ¿verdad? Tenían que buscar todas las letras y ponerlas como en un, ya tenía, ¿verdad? La base, la forma, y cada letra la ponían así, le echaban la tinta o lo que ellos usaban para que se plasmara en el papel. No era como ahora, ¿verdad? Que en un ratito, a lo mejor, según que les tocaba casi un año, ¿verdad? Para la elaboración, eso es una de las partes. Número dos, el costo para elaborar esto fue demasiado grande. Era un proyecto mundial, era un proyecto demasiado enorme, con recursos que tenía que ser, ¿verdad? Donados, alguien tenía que estarles, ¿verdad? Ayudando en lo económico para que ellos podían elaborar este trabajo. Entonces, a este hombre le tocó mucho tiempo para llegar a este punto. Pero Dios siempre usó, ¿verdad? Manera, levantó otras personas que tenían mucho dinero para colaborar con él y así, ¿verdad? Que él llevara a cabo este trabajo. Recuerden que un trabajo de esto valía, dijimos, el salario de una persona regular de ¿cuánto? De un año. Ahora ponga usted, ¿verdad? En la actualidad, para lograr obtener una Biblia o un libro, tendríamos que trabajar un año, pero no tendríamos que gastar nada, ni la renta, ni la comida, ni todo la utilidad, ¿verdad? De nosotros, sino que ahorrar el 100% de esas ganancias para lograr solo obtenerla. Ahora imagínense elaborar la máquina que iba a hacer esto. Entonces ellos, para hacer una página, era demasiado tiempo y demasiado trabajo para poder hacer una página, y eran miles de páginas que ellos tenían que hacer. La otra era también para conseguir todo, ¿verdad? Todas las letras, el hierro, el material que ellos iban a utilizar para la elaboración de la Biblia. Fue un trabajo enorme. Y aquí solo la vamos a hacer, ¿verdad? Como una reseña. Ya ustedes les recomiendo que estudien más en fondo. Hay muchos videos donde ustedes pueden estudiar este tema, que es muy bonito y queda en la historia, ¿verdad? Más adelante, ¿verdad? Este hombre fue un aliado de Martín Lutero y ellos dos se encargaron de expandir el evangelio, ¿verdad? En la Europa, en el mundo antiguo. En el mundo, ¿verdad? De ese entonces, ellos dos se encargaron como aliados. Lutero, ¿verdad? Como un teólogo, y este era como un escritor, como un hombre, ¿verdad? Un impresor que se encargaba de distribuir. Él tenía contactos a través de toda Alemania, de toda Europa, Inglaterra, incluso Países Bajos, ¿verdad? Holanda. Todos esos países ellos tenían contactos y así iban a propagar el evangelio a través de estas copias que ellos iban a hacer. Porque solo los pergaminos, solo los manuscritos, era muy difícil hacer eso. Aquí estamos hablando, ¿verdad? A nivel ya de la gente que iba a tener acceso a eso. Entonces, esa era la Biblia de Gutenberg. No tenemos volumen. No tiene. Esta es una idea, ¿verdad? Cómo ellos lo hacían, ponían la página, de ahí la pasaban y la presionaban como un molino, una por una. Y todas esas letritas, para hacer eso tenían ellos que, incluso si tenían que hacer un punto, una coma, tenían que hacer, ¿verdad? El modelo o el molde para ellos.
Una vez colocada, se procedía en el intentado de la misma, con unos algodones. Al mismo tiempo se procedía a colocar el papel sobre el tímpano. Sobre el papel se encerraba la frasqueta, que a veces también contenía patrones. Ese era el proceso, ¿verdad?, de las primeras impresiones. Así que más o menos así era el proceso de la Biblia. Gracias a Dios por esos hombres. 1453 a 1492. Una Biblia en la Edad Media costaba el salario de un obrero por todo un año. Eso ya lo... 1516. Ya llegamos a este mes, ¿verdad? Al mes de octubre. Erasmo, sacerdote y estudioso griego, publica una nueva traducción del Nuevo Testamento al griego. Erasmo es otro, ¿verdad? Otro de la historia también de la historia de la Biblia. Hay una Biblia de Erasmo de Rotterdam. Ahora vamos a 1517. Solo fíjense en esta fecha, ya llegamos a la edad de Martín Lutero. El 31 de octubre de 1517. ¿Qué se celebra el 31 de octubre en la actualidad? Halloween. Ahora ven cómo el enemigo trata de camuflajear y quitar la veracidad de la historia. Como cristianos, ¿verdad? Todos dijimos, ve la respuesta que me dieron. Halloween. Como cristianos deberíamos decir, se celebra o celebramos, ¿verdad?, el inicio o el nacimiento de la reforma, ¿verdad?, de la iglesia protestante que somos nosotros. El 31 de octubre de 1517, para ser exacto, Martín Lutero clava las 95 tesis en la puerta de roble de la Catedral de Wittenberg, Alemania. Pergamino que contenía 95 declaraciones o 95, ¿verdad? En otras palabras, él había puesto 95 razones por qué la iglesia católica, ¿verdad?, no era una iglesia de fiar, no era una iglesia de confiar, o no era la manera correcta que la iglesia debería llevar la palabra de Dios. Esas eran 95 razones o argumentos que Martín Lutero puso, ¿verdad? ¿Y por qué la puso en esa catedral o en esa puerta? Una puerta enorme, ¿verdad? Como quien dice, aquí en Estados Unidos, no sé cuál es la más visitada, un lugar más visitado por el público, esa era la catedral de Wittenberg. Y para que todo el pueblo, y lo hizo, ¿verdad?, en un día de comercio, por así decirlo, un domingo, ¿verdad? Un domingo donde toda la gente salía a la iglesia, donde era el día de misa más lleno, ¿verdad? Donde venían de lejos, de todos los lugares y visitaban la catedral. Ese día la clavó Martín Lutero y todo el mundo tuvo acceso a ella. Y pudo leer un texto bíblico, ¿verdad?, como lo era Romanos capítulo 1, versículo 8, donde él decía, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ese día, esta va a ser una pregunta de examen. Escríbanlo ustedes. Porque el cuestionario que se los dio solo llegamos hasta Wycliffe. Ahora de aquí para allá, ¿verdad?, vamos a dar otras preguntas también. ¿Y por qué decimos que esta es pregunta de examen? Porque ¿verdad?, son fechas importantes que como cristianos deberíamos de saberlas. Porque en vez de pensar en Halloween, deberíamos de pensar, ¿verdad?, que este fue el día que Martín Lutero, a través del Espíritu Santo, ¿verdad?, se levantó y armó, ¿verdad?, estas 95 tesis o enseñanzas para todo el pueblo. En el castillo de Wurzburgo, Alemania, permaneció un año y tradujo el Nuevo Testamento a la lengua alemana, versión considerada como el fundamento del idioma alemán escrito. El antiguo
Testamento fue terminado más tarde. La gente que leía el Nuevo Testamento pronto comprendía que la iglesia papal estaba muy lejos del ideal del Nuevo Testamento. Después de la reforma surgió el deseo de traducir la Biblia a los idiomas nacionales para que el pueblo pudiese comprenderlas. Razones por qué se rebeló Lutero. ¿Por qué razones se rebeló él? Aquí vamos a ver por qué razones. Número 1, el pilar de su prédica era la salvación por la fe. Y la Iglesia Católica enseñaba, ¿verdad?, que para obtener la salvación se debería de hacer una serie de ritos, ¿verdad?, los cuales contenían, ¿cómo le llaman esto? Indulgencias, ese era uno. Número 2, el dar, ¿verdad?, peregrinaciones. La Iglesia Católica, ¿verdad?, acostumbra eso de peregrinaciones. Y hay otras de, ellos no les llaman, ¿verdad?, como promesas, si no tienen otra palabra ellos. Como algo que ellos prometen de ir hincados, penitencias, ellos le llaman penitencias. Todo eso enseñaba la iglesia y Martín Lutero cuando empezó a leer mayormente el libro de Romanos, porque el libro de Romanos se cree, hermanos, que es el evangelio, ¿verdad?, completo, solo en ese libro. Tanto enseña la condición del hombre en su estado, ¿verdad?, deforme del pecado, la condición del hombre, ¿verdad?, que está arrepentido, la necesidad del hombre, la necesidad de Dios y la regeneración del hombre a través de la sangre de Jesucristo. Todo eso, y también enseña, ¿verdad?, la dirección que va aquel hombre, ¿verdad?, en cuanto a agarra la amnistía de la salvación a través de Cristo. El Evangelio de Romanos nos enseña, ¿verdad?, los galardones que vamos a alcanzar a través de Cristo. Y nos enseña también, ¿verdad?, que la fe no es por obras para que nadie se gloríe, sino a través de Jesucristo. La salvación, perdón, no es por obras, sino por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y esa era una de las razones que Lutero, las más grandes, 1:17, perdón, Romanos 1:17, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este fue uno de los textos que hizo Lutero, ¿verdad?, como abrirle más los ojos. Porque el papado le había enseñado a él, ¿verdad?, que la salvación se obtenía a través de las indulgencias. ¿Qué fue lo que pasó en esa época? La iglesia había caído en una pobreza grande y Roma necesitaba, ¿verdad? Roma necesitaba y los alrededores como Alemania, que eran los máximos, ¿verdad?, propagadores del imperio o de la religión católica, tenían mucha necesidad. Entonces el Papa, en ese tiempo se llamaba el Papa León X, que es uno de los nombres que adquirió este nuevo Papa, ¿verdad? No sé a qué número es este Papa. Aquel era el León X, no sé, este es León XIV, ¿verdad? Entonces sería el 14, la vamos a decir, no sé cómo se le dice en esa, ¿verdad? Está el undécimo y ahí para allá. Entonces surgieron otros 3 más con ese nombre y luego este León, ¿verdad? Después de este era León X, entonces. El León X. La Biblia era la única fuente de inspiración divina. Él dejó de lado los magisterios del Papa y los libros de los obispos. ¿Por qué? ¿Cómo está la historia de Lutero? La historia de Lutero es algo muy bonita. Él se creció, ¿verdad?, en una familia pobre, pero sus padres, ¿verdad?, sus padres le inculcaron que él tenía que estudiar. Lutero, ¿verdad?, se metió a estudiar mucha filosofía, la historia. También estudió lo que era la cultura, todas esas materias, pero mayormente la filosofía y todo, ¿verdad?, las cosas importantes de ese tiempo. Pero él nunca pensó en ser un teólogo, ni mucho menos un sacerdote. Pero dice que un día, mientras él iba caminando, vino una gran tormenta. Esa es la historia, ¿verdad?, porque él llegó a un convento.
y una tormenta eléctrica donde él se asustó mucho y él le pidió a Dios ayuda y se fue a refugiar a un convento, por eso se le llama, ¿verdad? Un monje agustino, que eran los que vivían en ese tiempo en las parroquias. Entonces cuando un rayo dice que casi le pega a él, porque era una tormenta eléctrica, él iba para otro pueblo, y él se sintió con mucho miedo y con mucho temor, y se quedó pensando y reaccionando, ¿verdad? Reflexionando en la vida, y dijo, si no hubiera sido por Dios, yo estuviera muerto. Entonces él decidió en su corazón buscar de Dios, y la manera que él pensó, él quería la manera correcta, cómo agradar a Dios, cómo servirle a Dios. Y la única opción que había era esa, la iglesia, ¿verdad? La iglesia católica romana, porque recuerden que ellos tomaron el control, tanto como político como religioso, ellos eran los controladores de todo. Entonces, no había opción en ese tiempo. Pero entonces cuando él llega, lo reciben, ¿verdad? Se convierte en uno de esos monjes, empieza a estudiar porque era un hombre muy, eh, ¿cómo le podría decir? Metido, pues, que él quería aprender de todo. Él traía la necesidad de servir a Dios de una manera que Dios, pues sí, que Dios se sintiera bien complacido, que él estaba haciendo lo correcto, porque en su corazón había agradecimiento. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Cuando una persona acepta a Cristo, que ha venido a punto de perder su matrimonio, a punto de perder su vida. Por eso vino al Evangelio, ¿verdad? Con ese deseo, con esa sed. Y muchas veces cuando llegan a iglesias equivocadas, ese deseo y esa devoción hacia Dios se convierte quizás, ¿verdad? Lo contrario, como en, se van dolidos, se van dañados porque a lo mejor los líderes o la gente que estaban en esas iglesias no los dirigieron bien. Entonces, al final esta gente que venía con ese deseo se va como resentida y ya empiezan a cambiar y a hablar mal del pastor, a hablar mal de la gente. Y así fue el caso de Lutero. Él llegó con ese deseo y dice que terminó los estudios de teología, se preparó muy bien, pero él antes ya estaba muy preparado en lo que era el ámbito, ¿verdad? De intelectual. Por eso es la importancia, ¿verdad? Que podemos decir que el estudio, eso es, ¿para qué nos va a servir? Pero si lo ponemos en las manos de Dios, el estudio sirve mucho. En el caso del apóstol Pablo, ¿por qué decimos nosotros que Dios no manda a Pedro a hablar con los grandes filósofos griegos? Porque Pedro en primer lugar no sabía, nunca había estado en una sala, ¿verdad? Con grandes hombres de alto conocimiento de la mitología, de la filosofía de los griegos, pero Pablo sí. Pablo conocía toditas esas ramas, ¿verdad? De ellos, entonces podía platicar, hablar con ellos. Y muy bien, así era Martín Lutero, él era un hombre muy estudioso y también se metió bastante en estudiar todas esas, la lengua natal del alemán, pero también logró entender, ¿verdad?, lo que la iglesia enseñaba en ese tiempo, que era el latín. Cualquier persona tiene derecho a leer la Biblia, no solo los grandes de la iglesia, y ese era un punto. Entonces había una gran necesidad, según la historia, y lo mandaron a él a Roma, a imponer que todas las iglesias, mandaron un edicto que todas las iglesias debían de cobrar indulgencias porque necesitaban reparar y necesitaban levantar el imperio de su iglesia, porque monetariamente estaban cayendo. Entonces el Papa, ¿verdad? Y los que dirigían la iglesia usaron ese método. Y desde ahí, ¿verdad? Cuando la gente es ignorante, los líderes, ¿verdad?, de las congregaciones abusan en nombre de Dios. Entonces eso Martín Lutero dijo, eso no es correcto. Y llegó a Roma y dice que miraba gente ensangrentada a sus rodillas, con, con crucifijos en el lomo, con imágenes en el lomo, con dinero, ¿verdad? Que decían, si sanas a mi hijo, yo te voy a dar el terreno. Si sanas a mi madre, llegaba otro, yo te voy a hacer tantas Padre Nuestros, tantas Ave María, tantas cosas, ¿verdad? Y muchos de ellos traían su dinerito por un año que habían trabajado a los pies, ¿verdad?, del papado. Pero si lo hubieran hecho, ¿verdad?, de una manera limpia, pero como Lutero conocía por dentro también la iglesia
y el dominio y el control que ellos tenían, y vio que eso era como una manera de obtener ganancias para reconstruir su imperio. Ya ellos lo hacían con esa intención, el papado ya sabía que eso era mentira, que nadie podía salvarse, pues nadie podía comprar la salvación con indulgencia. Y luego les metieron, ¿verdad?, las creencias también del purgatorio, que cuando una gente muere, ve que tienen que pagar a una rezadora y le hacen un año, un novenario le llaman, que se murió, y así le siguen haciendo todos los años. Y esas son las cosas que Lutero dijo, ¿cómo es esto posible? Si la Biblia, dijo él, la Biblia no nos enseña esto. Por eso él dice, la Biblia es la única fuente de inspiración divina. Él dejó de lado los magisterios del Papa y los libros de los obispos, porque habían tantas cosas. Habían prácticas de la iglesia, ¿verdad? Parte de la Biblia como indulgencias, la autoridad papal. Acuérdense que para los feligreses católicos la autoridad papal muchas veces la ponen por encima del Espíritu Santo, incluso por encima de la Biblia. Si el Papa León, ¿verdad?, le viene a decir a ese montón de gente en México, en Guatemala, que son uno de los países más idólatras en cuanto a la religión del catolicismo, la gente deja por un lado la Biblia y le hace caso al Papa León. ¿Por qué? Porque para ellos eso, la autoridad de un papa es más grande que la Biblia, y eso Lutero dijo, no, estamos mal, la corrupción aquí en la iglesia es demasiado grande. Tradiciones de la iglesia antibíblicas, como las misas, las penitencias, el rosario, ¿verdad? Que se ponen a contar no sé cuántas pelotitas trae un rosario, y por cada uno de ellos empiezan a hacer una oración, cosa que la Biblia no lo enseña. Las peregrinaciones, por ejemplo, los rituales, ¿verdad? Las primeras comuniones que a los niños o a los jóvenes los llevaban a hacer primeras comuniones, las confirmaciones, todo eso, y no importaba que la gente anduviera bien o mal, pero con tal que hicieran esos rituales, ¿verdad? Que venían arrastrando de generación en generación, eso era, ¿verdad?, lo que ellos querían. Y muchos padres, eso es lo que les agradaba, llevar yo me recuerdo que en la escuela decía, yo ya hice la primera comunión y ustedes no. Eso es basura, le decíamos nosotros, no creemos en eso. Pero para nosotros que nos hablaran de las vírgenes, nuestros compañeros, de un solo les decíamos que esos eran muñecos, porque eso nos enseñaban nuestros padres. Pero teníamos muchos amigos, ¿verdad?, de los católicos, que para ellos eso era como iniciarse en el catolicismo. De niños ya les daban, ¿verdad?, a tomar la Santa Cena y el bautismo. Entonces, eran rituales que ellos tenían que seguir, como el bautismo de niños, eso de la Cena del Señor, el cuerpo vicario, le decían ellos, como tomar la representación de la sangre, y el cuerpo de Cristo, que se los enseñaban que eso era literalmente el cuerpo de Cristo. Nosotros lo hacemos, ¿verdad?, en un sistema simbólico, como recordando lo que Cristo hizo por nosotros, no que estamos verdaderamente tomando la sangre y comiendo el cuerpo de Él, sino en algo que simboliza el sacrificio de Cristo en la cruz por cada uno de nuestros pecados. Pero ellos no, esos rituales, las primeras comuniones, la catequesis, las confirmaciones, la Eucaristía, los sacramentos, todo eso era aparte de la Biblia. Tradiciones, ¿verdad?, que de generación en generación habían pasado desde el Imperio Romano a través de generaciones, sin importar, ¿verdad?, la nacionalidad ni las culturas de la gente, todos se adaptaron bajo esas tradiciones, porque los que mandaban, ¿verdad?, era el Papa y la Iglesia Católica. Y mucha gente por la fe, como Martín Lutero, pues se doblegaron a ellos. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos tenía acceso a la Biblia ni a la palabra de Dios. Solamente para escuchar algo tenían que ir a una iglesia, tenían que ir, ¿verdad?, hacia los clérigos, hacia los agustinianos, a los padres, ¿verdad?, o al Papa. Pero muchas veces no lo entendía porque se los decían en latín. Misas, ¿verdad?, funerarias, purgatorios, rezos de cada año, y de ahí tenían también símbolos religiosos en el hogar, como los santos, una Biblia, no una Biblia cualquiera, sino una Biblia con la imagen de la Virgen, una Virgen, ¿verdad? Todo hogar tenía que tener una foto de una Virgen,
ahí, o un santo, ¿verdad? Acostado, habían santos, ¿verdad? Que los ponían patas arriba, de acuerdo a lo que usted quería. Si quería dinero, si quería vender la casa, si quería traer un amor, lo que usted quisiera, y ya se convertía como en brujería, ¿verdad? En otras palabras. Entonces, estas eran las cosas que Lutero vio y dijo, no era necesario el intermedio de un hombre. Otra de las cosas que él vio en la Biblia fue que no era necesario el intermedio de un hombre para tener acceso a Dios, ya que él decía que los seres humanos no es más que otro ser humano, ni tiene poder especial en el caso, hablando, ¿verdad?, acerca del Papa. Él decía, los hombres todos somos seres humanos creados por Dios, y ni uno ni el otro tiene más poder ni autoridad sobre alguien, ¿verdad?, en cuanto a lo espiritual. No estaba de acuerdo con los sacramentos. El bautismo que realizaba la iglesia era erróneo, porque lo hacían por aspersión. Les echaban agua en la frente a los niños. Y el bautismo, ¿verdad?, que la Biblia enseña, es por inmersión. Tiene que sumergirse la persona, ya sea, ¿verdad?, no dicen un río, sino que tiene que sumergirse, hacer, ¿verdad?, el símbolo que representa. Entonces, en ese día, todas esas cosas que hemos mencionado, él las declara, ¿verdad? Ahí, en esa parroquia o en esa catedral. Antes de la traducción, entonces él dice que como hizo todo esto, la fueron a quitar, pero ya Lutero con Wittenberg, el de la imprenta, ya estaban ya en acuerdo. Entonces, todas esas 95 declaraciones ya las tenían y estaban trabajando para poder reproducir y enviarlas alrededor de todo, ¿verdad? De todo el mundo de ese tiempo, los contactos que ellos tenían. Por esa razón, Lutero fue excomulgado. Fue, ¿verdad?, declarado persona no grata para la iglesia de ese entonces. Entonces uno de sus amigos, ¿verdad?, planearon, dice la historia, que planearon como un secuestro y ya nunca más volvieron a saber de él, sino que lo escondieron, ¿verdad?, en otra área. Y ahí escondido muchos le traían lo que él necesitaba y él empezó a hacer las traducciones del Nuevo Testamento. Antes de la traducción de Lutero, la Biblia era solo para la Iglesia Católica y las élites, todas las élites que podían leer el latín, o las clases altas nada más. De ahí las otras, ¿verdad? Las otras iglesias tenían una Biblia. En un púlpito, así como ese, tenían una Biblia en un cofre con una cadena, para que si alguien, ¿verdad?, pretendía robársela, no pudiera, porque estaba bien segura. Pero otra de las razones es que nadie trataba de robársela porque no entendían el idioma con el que estaba escrita esa Biblia. Entonces dijo Lutero, todo el pueblo tiene derecho a entender la palabra de Dios, porque él había leído, ¿verdad?, que las profecías de la palabra de Dios no son de interpretación privada, sino que toda la gente debe tener acceso a ella. Por eso es que nosotros debemos de leer la Biblia, ¿verdad? Leer la Biblia y pedirle al Espíritu Santo que nos dirija para poderla entender. No que usted solo porque la leyó vaya a crear su propio, ¿verdad?, pensamiento acerca de un tema, sino que hay manera, ¿verdad?, que Dios nos dirige y nos ayuda a través de otros hombres para poderla entender. Porque del momento de que alguien dice, ¿qué me va a enseñar ese? ¿O para qué voy a ir yo a estudiar la Biblia si ese es un hombre? Desde ahí, ¿verdad?, ya hay en nosotros esa altivez, que no queremos que alguien más nos enseñe. Y Dios, ¿verdad?, usa diferentes hombres para podernos dirigir a través de la lectura de la Biblia. Ahora bien, él tradujo la Biblia y fue entonces, ¿verdad?, que el pueblo iba a tener acceso. Porque
La mayoría de la gente hablaba lenguas, ¿verdad? Como el alemán, el francés, el inglés en ese entonces. Eh, Esas eran una de las razones por qué no podían entender la Biblia. El costo de la Biblia era demasiado enorme y la mayoría de gente, de verdad, personas pobres, no tenían acceso, ¿verdad?, a tener tanto dinero para tener una copia de la Biblia en sus casas. Entonces era casi imposible que una persona tuviera, por ejemplo, ahorita, ¿qué familia de Montermont puede tener un jet privado parqueado en su casa? Nadie, ¿verdad? Tendríamos el acceso. Para que tengamos una idea, más o menos así, para una familia era muy imposible, ¿verdad?, tener una copia de la Biblia para que ellos les pudieran instruir a sus hijos. Por ende, ¿verdad?, todos ellos se dirigían, el Papa era la máxima autoridad. Entonces el Papa hacía todo lo que él quería con el pueblo, pero Lutero, ¿verdad?, vino a cambiar esa cosa. El inalfabetismo, ¿verdad?, era bastante grande en ese tiempo, la escasez. Muy bien, ¿alguna pregunta acerca de esta época de Lutero? Solo vamos a ver una reseña. Si usted quiere ya todo la historia completa, solo le damos una dirección para que usted siga estudiando. Martín Lutero dice que murió de viejo, como a la edad de 68 años, 65. Murió a causa de un paro cardíaco. Esa es una hipótesis. Número 2, que le dio un derrame cerebral, pero fue verdad de muerte natural. No lo mataron a él porque se acuerda que ellos les decía que habían tramado una idea de que él fue secuestrado y fue eliminado, entonces nadie más supo de él, pero ya otros, ¿verdad?, que conocían la línea de ellos que estaban escondidos, determinaron que él murió de una enfermedad, de un paro cardíaco o de un derrame cerebral. Entonces esas son, cuando dijimos que nació, ¿verdad?, la Reforma Protestante. En el siglo XVI, así se le puede llamar, siglo XVI, 1517, siglo XV y XVI, por Martín Lutero. Clavó, ¿en qué ciudad? Wittenberg, Alemania, ¿verdad? En Alemania. Entonces Lutero era un alemán. Él tradujo la Biblia al alemán y de ahí, ¿verdad?, derivan ya, hay más traducciones a otros idiomas. El presente europeo está en deuda con este hombre. Su doctrina creó no solo una nueva iglesia, sino también una nueva moralidad. Toda la era histórica está relacionada con su nombre. Los comienzos del siglo XXI pueden ser denominados como los comienzos de Martín Lutero, que fue el fundador del protestantismo y el padre de la Reforma. Martín Lutero nació en el pequeño municipio alemán de Isleben. El joven heredó los toscos rasgos del plebeyo y la incorregible obstinación de su padre, un campesino rico. Sus padres soñaban con que su hijo se convirtiera en un hombre de leyes y con gusto pagaron una considerable suma por sus estudios. Una vez en la Facultad de Leyes de la Universidad de Erfurt, Martín aprendió a realizar densos discursos y por ello fue apodado como el filósofo. Siguiendo una costumbre de estudiantes, el futuro abogado ahorraba algo de dinero cantando y tocando el laúd en las calles y al parecer tuvo bastante éxito. Ursula Cott se dio cuenta del talento del joven y le propuso convertirse en el tutor de su hijo. En esta lujosa casa, por primera vez, conoció a religiosos que le impresionaron por su libertad de pensamiento. El 2 de julio del año 1505, Lutero fue sorprendido por una gran tormenta en el campo. Aterrorizado por la violencia de la naturaleza, Martín, que entonces tenía 22 años, exclamó: «Sálvame, Santa Ana, y me convertiré en un monje». Eso era lo que él sabía de Dios. Para su promesa, vendió sus libros e ingresó como novicio en el convento agustino de Erfurt, famoso por su particular severidad. Más adelante Martín Lutero escribió: «Me
Me he convertido en sirviente de Dios no por voluntad propia, sino impulsado por el calor que tuve que vivir. Lutero comenzó a estudiar la Biblia concienzudamente. Tras convertirse en doctor en teología, comenzó a ejercer la docencia en la Universidad de Wittenberg. Fue maestro también. En el año 1510, Lutero fue a Roma, donde presenció con sus propios ojos signos de opulencia y depravación por parte del clero. Sus afecciones hacia el catolicismo cayeron por tierra. Se Y se decepcionó. sintió especialmente indignado por el hecho de que cualquier persona podía comprar la indulgencia y ser perdonado por los más terribles pecados a cambio de dinero. Lutero formuló 94 tesis en forma de protesta contra lo que calificó venta de indulgencias. El 31 de octubre del año 1517 las clavó en la puerta de la iglesia. Son 95, él dice 94. Así, Lutero despertó una gran polémica por toda Alemania. Aquellos que apoyaban a Lutero comenzaron criticando la venta de indulgencias y terminaron por censurar el dogma católico como tal. El Papa León X condenó a Lutero con la publicación de la bula Exsurge Domine y le amenazaba con excomulgarle. El 10 de diciembre del año 1520, ante las puertas de la ciudad de Wittenberg, el pensador quemó públicamente la epístola del Papa. La respuesta del Papa no se hizo esperar. A la edad de 37 años, Lutero fue excomulgado. Tras la excomunión, Lutero encontró cobijo en el castillo del príncipe de Sajonia para evitar así a la Inquisición. Allí comenzó a desarrollar la doctrina de la que hablaremos posteriormente. Llegó a la conclusión de que el camino a la salvación estaba en la fe en sí, y este fue el principal postulado de la doctrina de Martín Lutero. Al contrario que el catolicismo, el cual requería una ejecución formal en su devoción, el protestantismo estaba dirigido al corazón de cada creyente. Lutero afirmaba que la relación entre un hombre y el Señor debería ser de naturaleza privada y no requería la interferencia de una iglesia, puesto que lo único que ésta debía hacer era transmitir los conocimientos de la Biblia. Martín Lutero, uno de los mejores teólogos de su época, tradujo la Biblia al alemán para que cualquiera pudiera comunicarse con Dios a través de ella. Lutero solo quería reformar la iglesia, pero sus ideas reformaron sus propias vidas. Cada alemán, bien fuese príncipe o fuese campesino, vieron en la reforma la oportunidad para evolucionar a una vida mejor. En el año 1524 surge la guerra entre campesinos y señores. Lutero no apoyaba la revuelta de la gente y, como un burgués más, animó a la represión de los rebeldes para restablecer el orden. Tras 2 años de disputas, la revuelta llegó a su fin. Pero para entonces, Alemania ya era un país diferente. Las iglesias luteranas eran cada vez más populares y empezaron a prosperar libres de estereotipos y ceremonias complicadas. Los monasterios católicos comenzaron a ser cerrados en muchas localidades alemanas. Surgía una nueva conducta en Alemania. Los curas comenzaron a cambiar sus creencias y empezaron a contraer matrimonio. A la edad de 40 años, el mismo Lutero se casó con Catherine von Bora, la hija de un noble empobrecido. Tuvieron 5 hijos. Esa era una monja también. Lutero continuó impartiendo clases y predicando su doctrina, y solamente su salud le obligó a dejar Wittenberg para volver a su ciudad natal, Eisleben. El padre de la Reforma murió en el año 1546. El destino de Martín Lutero fue un asombroso ejemplo de la realización de una idea. Un hombre de familia local se convirtió en un líder que predestinó el futuro de Europa. Encienda la luz. Entonces, otra de las cosas también que él quitó fue el celibato, ¿verdad? En los sacerdotes. Que él no halló base bíblica para que un hombre se tenía que quedar sin tener una esposa y tener hijos. Entonces, a raíz de eso, muchos cambiaron, muchos sacerdotes, ¿verdad? Muchas iglesias se cerraron y empezaron, ¿verdad?, a vivir una vida fuera de tantas complicaciones y a tener familias y basados en la palabra de Dios.
Así que ya, ¿verdad? Vamos a cerrar ya este punto. ¿Alguna otra pregunta? Estamos bien. Entonces vamos a 1525. Este es otro, William Tyndale. Nació en Gloucester, Inglaterra. Ya esto estamos en inglés, ¿verdad? Y comenzó sus estudios en Oxford en 1510 para luego mudarse a Cambridge. Siempre tuvo pasión por la Biblia, pero en 1523 esta llegó al punto más alto. Ese año solicitó permisos y fondos del obispo de Londres para traducir el Nuevo Testamento. El obispo negó su pedido y al tocar otras puertas se convenció del que el proyecto no sería bienvenido en ninguna parte de Inglaterra. Tyndale había descubierto la doctrina de la justificación por la fe cuando leyó la edición griega del Nuevo Testamento de Erasmo de Rotterdam. ¿Qué mejor manera de cumplir este mensaje con sus compatriotas que poner una versión inglesa del Nuevo Testamento en sus manos? Esto se convirtió en la pasión de la vida de Tyndale. Esta es una historia, ¿verdad? Bien bonita. Para encontrar un ambiente hospitalario, viajó a las ciudades libres de Europa, Hamburgo, Wittenberg, Colonia y finalmente la ciudad luterana de Worms. Allí en 1525 logró la traducción de su Nuevo Testamento, la primera traducción del griego al inglés. Da parte, acuérdense que la Biblia de Wycliffe o de Wycliffe, esas Biblias fueron rotundamente prohibidas y trataron, ¿verdad?, de eliminarlas porque no era como ahora, ¿verdad?, que fácilmente en la página X o en la Instagram, en Facebook, rápido se corre a través del mundo. En ese tiempo solo mandaban, ¿verdad?, mensajeros en caballos o en tren, creo yo, en ese tiempo, o no había, creo, pero era muy difícil pues para propagar todo eso en el mundo. Rápidamente emprendió el proyecto de contrabandearlos a Inglaterra, donde recibió una respuesta poco entusiasta de las autoridades. El rey Enrique VIII, el cardenal Wolsey y Thomas More, entre otros, estaban furiosos. Echaban los escritos en sacos de frutas para llevarlas a Inglaterra de contrabando, en sacos de manzana, en sacos de naranjas, y ellos se vestían de vendedores, ¿verdad?, de frutas, de verduras, para lograr llevar estas Biblias, estas traducciones. Entonces ya para ese tiempo era un poco más fácil hacer las traducciones porque ya tenían, ¿verdad?, otras Biblias. Ya tenían otros hombres que habían luchado, ¿verdad?, para las traducciones, entonces ya había más material. Pero este Tyndale vio, ¿verdad?, la necesidad que en ese tiempo, ¿verdad?, los ingleses necesitaban estudiar la Biblia en su propio idioma. Luego fue atado a la viga y atado con una cadena de hierro como una cuerda, se colocaron alrededor de su cuello. Se agregó pólvora al cepillo y a los troncos a la señal de un funcionario local. El verdugo, de pie detrás de Tyndale, apretó rápidamente la soga, estrangulándolo. Entonces un funcionario tomó una antorcha encendida y se la dio al verdugo, quien prendió fuego a la madera. Esta era la manera que murió William Tyndale, otro, ¿verdad?, de los que tradujo la Biblia al inglés directamente del griego, usando también, ¿verdad?, la ayuda de las otras traducciones. Y él fue, ¿verdad?, un heraldo para que la Biblia en Inglaterra fuera introducida. Porque cuando se oyó esta revuelta de Lutero, ¿verdad?, mandaron órdenes a todos los países de Europa que estaban, ¿verdad?, llenos del catolicismo. Entonces se había convertido, ¿verdad?, prohibido que alguien llevara esas Biblias, ¿verdad?, a otros países. Pero ellos no se detuvieron, ellos siguieron haciendo la labor. Yo digo que el Espíritu Santo es el que les ayudaba porque ¿cuál era la necesidad? Pues de ir hasta la muerte para llevar la palabra de Dios. No es que andaban predicando, sino que andaban, ¿verdad?, llevando la Biblia, entregándolas. Tenían una sede, ¿verdad?, quizás en algún pueblo y ahí la llevaban y eso se encargaban de distribuirla. Haga cuenta, ¿verdad?, como los documentales que hay de los narcos.
en la actualidad, que cómo hacen, ¿verdad?, para contrabandear la droga. Y eso es para dañar, ¿verdad?, la vida de la gente. Ahora bien, esto es al contrario. Pudimos ver a través de la historia que dice que mucha gente salió de la ignorancia a leer la Biblia. Muchos empezaron a estudiar, muchos empezaron a aprender a leer, muchos empezaron a aprender a escribir, porque la Biblia, ¿verdad?, los sacó de la ignorancia que los tenían la gente. Se dice una frase, ¿verdad?, que la ignorancia obliga a un pueblo a mantenerse en la esclavitud. Recuerden, ¿verdad?, antes de la abolición de la esclavitud aquí en Estados Unidos, los morenos o los negros, ¿verdad? Estaba prohibido que ellos aprendieran a leer y a escribir, porque los jefes de casa, los blancos, ¿verdad? Los anglosajones, ellos querían tener el control de ellos. Ningún negro podía leer, ningún negro podía escribir. Pero poco a poco, ¿verdad? Muchos fueron luchando para quitar esas leyes. Y algunos de ellos, ¿verdad?, como de la actualidad, ¿verdad?, de los más recientes, como Martín Lutero también, que se llama igual, hubieron gente que pelearon y lucharon por un pueblo. Así había gente, ¿verdad?, que luchó y peleó y dio la vida, como William Tyndale, como Wycliffe, como Martín Lutero. Hablamos de Erasmo de Rotterdam. Todos ellos fueron perseguidos. En el caso de Tyndale, fue muerto en la hoguera. Lo asfixiaban primeramente el verdugo, una soga, ¿verdad?, que contenía púas, que lo molestaba y lo asfixiaba, y le ponían cadenas y le pusieron leña alrededor. Tanto lo estaban estrangulando como también el fuego, ¿verdad?, estaba consumiendo su cuerpo, no muerto, sino vivo. Y esto es enfrente, así como lo hacían, ¿verdad?, en la edad de las brujas allá en Salem. En Salem, ¿verdad?, cuando eran acusadas de brujería. Acuérdense que aquí en Estados Unidos se levantó esa costumbre, que si usted acusaba a alguien de brujería, lo llevaban, ¿verdad?, enfrente de toda la comunidad y la quemaban o lo quemaban, solamente por decir que eso estaba practicando la brujería. Así mismo ¿por qué lo hacían enfrente de la gente? Como para que los demás tuvieran miedo y no se atrevieran a hacer eso. En algunos casos a toda la familia también. A toda la familia llegaban a quemarlos y hacerles todas esas aberraciones. Todo por causa del Evangelio, todo por causa de la palabra de Dios. Luego vamos a llegar, hermanos, Tyndale. Finalmente, al principio de agosto de 1536, Tyndale fue condenado el viernes 6 de octubre, después que los funcionarios locales tomaron sus asientos, Tyndale fue llevado a la cruz en el centro de la plaza del pueblo y se le dio la oportunidad de retractarse. Retractarse quiere decir, ¿verdad?, de negar su fe, de negar lo que él estaba haciendo, y Tyndale se negó, así que le dieron un momento para orar. El historiador inglés John Fox dijo que gritó así: Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra, ¿verdad? Ese rey, para que por medio de él la Biblia fuera, ¿verdad?, introducida a Inglaterra, porque era una bendición. La Biblia era una bendición para el pueblo, pero como ellos querían tener el control, para ellos no les convenía que el pueblo entendiera la Biblia. Recuerden que el Evangelio, desde el apóstol Pablo, el Evangelio empezó, ¿verdad? Dijimos, ¿en qué continentes? Asia, Europa y África. Entonces el Evangelio empieza en Europa. De Europa es que vienen todos, ¿verdad? Todos los primeros, ¿verdad?, predicadores, los primeros evangelistas son de Inglaterra, de Alemania, de Francia, todos esos países, incluso España, ¿verdad? Todos esos fueron los primeros protestantes. Ellos son los más antiguos en entender la Biblia. Pero hoy, ¿verdad?, en la actualidad, como que se ha regresado a la historia. Los más ateos, los más contrarios al Evangelio, los más depravados son los europeos. Los más, ¿verdad?, que libertinaje lo promueven. Todo eso, ¿verdad?, como también la diversidad de género,
todo lo que va en contra de la Biblia son los europeos. Son los europeos. Los alemanes mayormente, los españoles son contrarios, muy contrarios. Y gracias a Dios, ¿verdad? Que Estados Unidos no estamos, bueno, íbamos, y si es voluntad de Dios, pues para ahí vamos. Pero le vamos a orar al Señor que nosotros no estemos en ese tiempo, porque va a haber persecución. Recuerden que ahorita, ¿quién es el país más odiado por el mundo? La OTAN, las Naciones Unidas le dieron la espalda a ese país ahorita. Cuando él se pone, el primer ministro, ¿verdad?, a hablar, toditos se levantan, la mayoría. El 80% de hombres, ¿verdad?, de líderes de los países se levantan y se salen para afuera, como protesta y repudio, ¿verdad?, a este país. ¿Qué pasa? Los noticieros dicen Israel está matando en Gaza, está matando niños, pero eso es mentira, eso es mentira. Gaza tiene comida, decía un hombre, tiene comida para más de 2, 3 años sin que salgan de ahí. Pero ellos mismos, los mismos, ¿verdad?, grupos terroristas se la quitan para hacer ver al mundo que Israel es el malo. Por eso como iglesia, ¿verdad?, debemos tener cuidado de hablar de ciertos temas, no meternos en ellos, sino orar por Israel. A eso somos llamados, orar por Israel, y no defender ningún partido político corrupto de esta nación y de cualquier nación. No está bien. No está bien. Pero en Israel tengamos cuidado porque hoy se ha metido incluso a los que son cristianos de decir que Israel es el malo, ¿verdad?, de la película. Y eso es un... Ahora bien, ¿quiénes somos los que apoyamos a Israel? ¿Qué grupo de personas a nivel mundial somos los que estamos con Israel? Alguien que me diga. O los que apoyamos a Israel. Los cristianos, ¿cómo nos llamamos cristianos? La iglesia, ¿verdad? Ahora bien, si el papá es perseguido, el hijo, ¿verdad?, va a sufrir la misma. Entonces, si Israel está siendo, ¿verdad?, odiado por las naciones, ¿saben a quién van a odiar también? A la iglesia. Así es que pongámonos las pilas y busquemos al Señor, ¿verdad? Porque ahorita podemos decir, ¿verdad?, Donald Trump nos está protegiendo, pero ¿quién es Donald Trump si la palabra de Dios, ¿verdad?, está escrita? Lo que vamos a hacer es pedirle a Dios que nos ayude. Y si tenemos que hacer, no está fácil hacer lo que estos hombres hicieron, dar la vida, ¿verdad?, a causa del evangelio. No está fácil, hermano. Entonces, por eso es bueno recordar, ¿verdad?, las hazañas de estos hombres, que gracias a ellos nosotros tenemos esta Biblia. Bueno, gracias a Dios primeramente, pero Dios usó, ¿verdad?, los heraldos, Dios usó los puentes, Dios usó a estos hombres para que ahora tengamos Biblias, hermano, de todo lo que a nosotros nos gusta. Tenemos Biblia de estudio donde se nos explica capítulo por capítulo, versículo por versículo, letra por letra. Tenemos diccionarios, ¿verdad?, del original hebreo. Tenemos diccionario del original griego. Tenemos enciclopedias. Tenemos tomos de hombres que desglosan la Biblia. Tenemos predicaciones en YouTube. Tenemos grandes teólogos, tenemos escatólogos. ¿Qué es lo que no tenemos para que nos enseñen? Lo tenemos todo nosotros. Pero somos la generación que menos, ¿verdad?, que menos estamos aprovechando esto. Somos esa generación donde muchos, ¿verdad?, se comieron los libros de Harry Potter del volumen 1 al 7, los libros de Lord of the Rings, todos los libros de Twilight, de todo, ¿verdad? Se los leyeron 3, 4 veces. Pero la Biblia pregunta si se la han leído una vez. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el enemigo está interesado en que el pueblo no lea la Biblia. ¿Por qué es tan difícil? Usted no se pone a pensar, ¿por qué es tan difícil leer la Biblia? La verdad debe de ser una pregunta muy, ¿por qué es tan difícil, verdad, dedicar tiempo también a estudiar la Biblia? Venir los domingos. Hacemos tiempo, ¿verdad?, para ir a otras cosas, pero para la Biblia es bien difícil hacer tiempo. Debe de haber algo, ¿verdad? A alguien no le interesa que usted estudie la Biblia.
A alguien no le interesa que usted tenga un conocimiento de la Biblia. Y ese alguien yo lo conozco y se lo voy a decir ahora. Es Satanás. Es Satanás. Y eso es una realidad. Así que les insto que sigan estudiando la Biblia, léanla, busquen recursos, siempre con el cuidado, pidiéndole la dirección al Espíritu Santo. Para el otro domingo, en sus casas, estudien y busquen esta referencia, la Biblia del Oso, 1569. Y aquí ya estamos llegando ya a lo último, donde estos dos hombres, ¿verdad? La última lección va a ser de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, la cual nos va a traer, ¿verdad?, hasta la Biblia más actualizada que tenemos nosotros, que es Reina Valera de 1960, 100 años después. 1900, perdón, muchos años después, 1960. Esa, ahí vamos a terminar. Entonces, la última clase la vamos a tener el domingo. Y de este domingo al otro, ¿qué fecha es de este al otro? Hoy estamos a 5/12. El 19 tenemos examen final y fiesta también si quieren traer